Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ya listos en esta mañana, que Dios nos favorece con la vida y con todas las cosas hermosas que podemos ver alrededor. Muy bien, gracias. Bueno, iniciamos entonces. Sí, entonces vamos a iniciar este segmento de Comunicados con Dios, que estamos cada día buscando en la palabra acerca de aquellas cosas que Dios nos habla y que quiere comunicarnos, y pues es una bendición poder cada día recibir un mensaje de parte de Dios, tener esa palabra en la boca y en el corazón de parte de Dios también. Es una bendición que nosotros podamos comunicarnos, tener esa comunión con Él. Y pues hoy vamos a hablar acerca de que estamos limpios por la palabra, por su palabra. Entonces hoy el tema es limpios por la palabra. Y bueno, el deseo de Dios ha sido siempre, como les decía, comunicarse con el hombre. Entonces, lo más importante, él está interesado en que nosotros estemos comunicados con él, ¿sí? O sea, a él le agrada y está en su corazón que nosotros como sus hijos podamos tener esa cercanía, ese buscarlo, ese ir y ver ahí en la palabra lo que Él ha escrito para que nosotros podamos seguir en su voluntad, en su camino, en la bendición que Él nos da día a día. Entonces, ese es el deseo de Dios, comunicarse con el hombre. Sus recursos para comunicarse con nosotros son ilimitados. O sea, hay tantos recursos como no podemos imaginar, ¿no? De cómo Dios puede comunicarse con nosotros. Y bueno, ahí vemos en la palabra de Dios cómo Dios se ha comunicado con el hombre, ¿verdad? Desde el huerto de Edén tenía una comunicación directa con Adán y Eva, ¿sí? Entonces ellos escucharon la voz de Dios y bueno, sabemos todo lo que pasó en ese momento, que el hombre desobedeció y todo esto, pero la comunicación con Dios no dejó de estar en este momento con ellos, ¿no? También podemos ir al libro de Job y ver, ¿verdad? Job nos da testimonio de las diferentes formas en que Dios se comunica con las personas también. Entonces, ahí en la palabra nosotros podemos introducirnos, entrar y leer y ver todas estas historias preciosas acerca de Dios comunicándose con sus hijos, con los patriarcas, con los profetas, con todo. O sea, es una bendición saber esto, ¿no? Y entenderlo y practicarlo y verlo es una vida para nosotros abundante, el conocer esa comunicación con Dios. Entonces les decía que Job, por ejemplo, nos da testimonio de las diferentes formas en que Dios se comunica con las personas. Ahí en Job 33, 14 al 17 podemos ver en esta cita lo que dice Job dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibimos o no lo percibamos, algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, ¿no? Entonces ahí está Dios comunicándose con nosotros en visiones, en sueños, aún en ese sopor cuando estás así de medio reposado, descansando, que estás a lo mejor que acabas de comer o que estás en ese soporte de que dices, ay, qué rico este momento. En ese momento Dios puede comunicarse contigo, ¿no? O cuando dormitamos en el lecho, que estás reposando y estás pensando en las cosas de Dios, lo que Dios ha hablado a tu corazón, o así, ¿no? Entonces, Él nos habla al oído, dice Job en el versículo 16 de Job 33, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. O sea, nosotros podemos escuchar a Dios y a veces cuando no estamos en esa obediencia, en ese camino con Dios, muchas cosas que se escuchan de Dios a la gente que no se ha acercado a Él, pues le aterra, ¿no? Le producen alguna situación que no esperaba, ¿no? Entonces, Él también, Él está para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia o de las cosas que sabemos que no están siendo bien en nuestra vida, ¿no? Que no van bien, que no son correctas. Entonces, nos aparta de hacer lo malo y nos aleja de esa soberbia, de ese orgullo, de esas situaciones que sabemos que no son correctas. Entonces ahí Dios nos habla, ¿no? Nos habla hasta en nuestros sueños,
¿verdad? Cuando no hemos hecho lo correcto, cuando sabemos que tenemos que hacer cierta cosa o hablarle a cierta persona o hablar con alguna, sueñas a alguien y dices, ay, pues voy a orar por ella. Ahí Dios nos está hablando, ¿no? Es un ejemplo que yo les doy, pero que hay más cosas que Dios puede hacer con nosotros cuando estamos en ese descanso, en ese reposo. Dios nos está hablando. Dios nos está limpiando con su palabra, nos está perfeccionando, digamos, y haciendo que vayamos hacia un camino por donde Él quiere que sigamos su voluntad, ¿no? Entonces Dios nos habla a través de su creación también, y es la misma creación la que cuenta su gloria. ¿Sí? Nosotros vemos los árboles, las montañas, los frutos, el pasto, todo lo verde que hay ahorita que ha llovido tanto por acá, ¿verdad? En México, vemos tanto, o sea, sales un poquito que sales de la ciudad y empiezas a ver verde, verde, todo. De por sí esta ciudad es muy verde, pero ves hasta en los árboles, en los tipos de árboles, cuántas especies de árboles hay o de situaciones, ¿no? Que puedes ver en la naturaleza, las nubes, las formas de las nubes, en distintas formas, ¿no? Que si aborregadito el cielo, que si las nubes como esponjas, ¿no? O sea, es increíble la creación, ¿no? Y tan solo voltear al cielo ya es ver la creación, ¿no? A veces con nuestro correr diario, con nuestros afanes y con todo lo que traemos, preocupaciones y ocupaciones, no volteamos ni al cielo, ¿no? Pero Dios está hablando, Dios nos habla por medio de su creación, ¿sí? Es la misma creación la que cuenta su gloria, es Dios mismo contándonos quién es Él, ¿sí? O sea, las estrellas en la noche igual. ¿Cuántas cosas podemos decir acerca de esta comunicación que tiene Dios, ¿no? Para decirnos aquí estoy, ¿no? O sea, yo creé el universo, yo creé todo esto que tú estás viendo, ¿no? Hasta lo más pequeño, una hormiguita, hasta lo más grande. O sea, tú mismo, ¿no? Tu interior, ni uno mismo se conoce por dentro, ¿no? De sus órganos y todo esto, ¿no? Dice, y aparte tampoco dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá, no? Hablando ya espiritualmente, ¿quién lo conocerá, no? Ni uno mismo conoce cómo puede ser el corazón de uno mismo, ¿no? En cuanto a emociones, en cuanto a decisiones, en cuanto a trato con otros, todo esto, ¿no? Entonces, solo Dios conoce todo eso, cómo te hizo, cómo te formó cada célula. Dice, cada cabello de tu cabeza está contado, están contados nuestros cabellos, ¿no? Para Dios. Entonces, Dios así nos habla a través de todo esto, de vernos a nosotros mismos, de vernos en el espejo y decir, ¿quién me hizo estos ojos? ¿Quién me hizo esta boca? ¿Quién no? O sea no me hice yo a mí mismo. Entonces ahí vemos a Dios en esta creación preciosa que ha hecho para nosotros y con nosotros, ¿no? Y en el Salmo 19, del 1 al 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos, ¿sí? Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Entonces así es, ¿no? De un día a otro te puedes dar cuenta tú de la misericordia de Dios que hay en tu vida, de la misericordia de Dios que tiene para su creación y para todo lo que existe, ¿verdad? Sin palabras, sin lenguaje y sin una voz perceptible, ¿sí? Resuena su eco, resuena el eco de la voz de Dios. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Entonces, Dios habló siempre a su pueblo Israel a través de sus profetas y siempre tuvo cuidado de comunicar a sus profetas lo que iba a decir. Entonces tenemos otra forma, ¿no? Que Dios habla también a través de estas personas que conocen de Dios, que saben de Dios, que conocen los tiempos, que conocen, todo el mover del mundo de aquel entonces. Y entonces dice, Dios habló a través de sus profetas y siempre tuvo cuidado de comunicar a sus profetas lo que iba a hacer. O sea, que Dios les adelantaba, ¿verdad? Les decía lo que podía sobrevenir o venir para lo que en ese momento era el mundo, que era Israel. Entonces ahí en Amós 3:7 dice, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios
a sus siervos los profetas. Entonces aquí vemos cómo Dios se comunica, cómo Dios está comunicando de antemano, ¿verdad? Cualquier situación que venga, que pueda venir para el hombre. Entonces vemos cómo Dios está interesado en comunicar, en apercibir, en mostrarle al hombre lo que puede suceder. Por eso cuando nosotros leemos la palabra podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que muchas cosas han sucedido tal vez en nuestra vida, sin haber conocido a Dios, que se pudieron haber evitado conociendo a Dios, ¿no? Cuando Dios me avisa o me dice, ama a tu enemigo, no te pelees con él. O sea, y yo a lo mejor en otro tiempo era un peleonero y hacía cosas que no le agradaban a Dios y todo, porque no entendía lo que Dios quería para mí, no estaba yo comunicado con Dios, no estaba en esa comunión con Dios. Y ahora que Dios me dice, ¿verdad? Dios ha hablado siempre a través de su palabra, ¿no? Así, ¿cómo que te habla Dios? Pues Dios me habla porque ha dejado por escrito, como cuando tú recibes una carta, ¿verdad? Recibes esa carta y dices, me dijo fulanito, porque le estás leyendo lo que esa persona te dijo, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque esté escrito no es una comunicación, no es algo que no te estén diciendo, te lo están diciendo por escrito, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, por eso decimos, Dios me habló, Dios me dijo, porque me está diciendo en su palabra, porque me está avisando, porque me está enseñando, porque me está guiando a través de su espíritu, por su palabra. Entonces podemos tener esa comunicación y así lo hacía Dios siempre desde años, ¿verdad? Con los profetas, ¿verdad? Por eso comunicó a Abraham que iba a destruir Sodoma, ¿no? Que era un lugar de perdición y todo esto. Entonces se comunicó de antemano, ¿no? O sea, tienes que salir de ahí, ¿no? Entonces, en Génesis 18:17 dice, entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, los que vivimos en este siglo, bueno, nosotros en el periodo de la gracia tenemos el privilegio, o sea, estamos privilegiados, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Podemos ver cómo Jesús habla a nuestra vida, cómo Jesús obraba o hacía las cosas, ¿verdad? O se acercaba a las personas o hablaba con ellas. Y nosotros podemos aprender de este ejemplo, del ejemplo de Jesús, de lo que dice la palabra, ¿verdad? Ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Nosotros también de lo que Jesús nos indica, ¿verdad? Vivimos en este siglo y es un periodo de gracia, un periodo donde nosotros podemos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre viendo también, ¿verdad? A través de Jesucristo lo que él hizo. Y en Hebreos 1 del 1 al 2, dice, Dios nunca, perdón, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales, en estos que estamos viviendo, nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿sí? Por medio de Jesucristo. A él lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender la grandeza de Jesucristo y lo hermoso que es que el Padre te hable a través de Jesucristo, que Jesucristo mismo vino a hablarnos del Padre, ¿no? O sea, Él nos mostró al Padre, ¿sí? Entonces, esto es una comunicación increíble de parte de Dios para nosotros, que Jesucristo haya venido, ¿verdad? Se haya hecho hombre y haya comunicado tantas verdades, tantas bendiciones, tantas bienaventuranzas y señales y todo, y prodigios y todo lo que hizo, milagros y todo esto, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos hacerlo también. Entonces, y habiendo comunicado Dios su mensaje insistentemente a través de Jesucristo, nos revela que ya estamos limpios, ¿sí? Cuando nosotros vemos todo esto de parte de Dios, esto nos hace ver que estamos limpios, que posamos en la gracia, que podemos entender lo que Dios habla, lo que Dios dice, para llevarlo a nuestra vida y que sea una vida santa, una vida digna, una vida plena, una vida abundante, ¿sí? Entonces, Dios comunicando su mensaje insistentemente, ahora a través de Jesucristo, nos está revelando que ya estamos limpios por la palabra que nos ha comunicado, ¿sí? O sea, estamos limpios por esa palabra que leemos, que estudiamos, que revisamos, que nos exhorta, que la tomamos para nuestra vida, para compartirla, para llevarla, todo esto. Estamos limpios por esa palabra que nos ha comunicado. Así que con esa preparación, ahora Jesús nos hace ver la conveniencia de permanecer en Él, ¿sí? Entonces podemos nosotros
acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús y ver esa conveniencia de estar permaneciendo en Él. Y utiliza una parábola muy hermosa, muy edificante y que es todo un ejemplo de una educación como práctica o sea, las cosas como las hace Dios, como las enseña Dios, ¿verdad? O sea, utilizando esta parábola que vamos a ver ahorita, que es la de la vid y las ramas, ¿verdad? Para ilustrar de manera sencilla el concepto importante de permanecer en Él. Y vamos a hablar acerca de esta parábola que habla en Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice Jesús. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Dice, yo soy la vid, o sea, yo soy esa planta, ¿no? Que está, y mi Padre es el que la cuida, el que está regando, cortando y manteniendo en el suelo donde necesita, poniéndole esos minerales, ¿no? A esa plantita. Dice, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, ¿sí? Pero la rama que da fruto la poda para que dé más fruto, ¿sí? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanecer en Jesús para dar fruto es muy importante, es permanecer en esa rama. Nosotros ahorita vamos a ver cómo somos esos renuevos, esas ramitas nuevas que le salen a esa rama, ¿no? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ajá. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esto lo dice Jesús, ¿no? O sea, nosotros permaneciendo en Jesús vamos a dar ese fruto, dice, porque si, tienen que permanecer en la vid, dice, con ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Ustedes van a dar fruto si permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios injertados o puestos en esa rama, estamos ahí, creciendo ahí, dando fruto ahí, vamos a dar fruto, ¿verdad? Eso esperamos que es lo que queremos, ¿verdad? Ser esas ramitas, esas hojitas que van saliendo, nosotros estamos ahí. Jesucristo es la rama más amplia, es la vid, dice, ajá, y nosotros vamos a dar fruto junto con lo que vamos aprendiendo de Dios, lo que vamos tomando de Él, lo que vamos conociendo de Él, ¿verdad? Como la planta que tiene la savia que va, es como la sangre de la planta, ¿verdad? Que le da vida. Jesús nos está dando su sangre, Jesús nos está dando su vida, Jesús nos dio su vida y nosotros estamos injertados en esto y somos esas ramitas que crecen, esos renuevos, esos capullitos, no me acuerdo, ahorita me acuerdo del nombre, que es esas pequeñas bolitas que van creciendo para dar ese fruto, ¿no? Dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y pues hay consecuencias por no permanecer, ¿no? El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman, ¿sí? Cuando dice no permanecemos, pues se va a secar, o sea, no va a haber vida, vas a decir, bueno, ¿qué pasa? No está cambiando, aquí no sucede nada, es algo como solamente religioso, no está sucediendo algo que yo vea nuevo, que sea vida abundante, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es que dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, ¿sí? O sea, nos podemos secar por no buscar, ¿verdad? Por no tener estar fijos en esa rama y ser parte de esa rama que es podada y es amada y es bendecida por Dios mismo, ¿no? Entonces las ramas se recogen, se arrojan al fuego y se queman cuando se secan, ¿no? Y pues no queremos eso. Entonces, hay estas consecuencias de no permanecer y hay beneficios por permanecer en Dios, en Cristo, ¿no? Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá, ¿sí? Entonces, permanecer en Él, ¿verdad? Nos va a dar aquello que nuestro corazón anhela,
nos va a proveer, nos va a dar lo que necesitamos. Dios no es más que un dador que tiene ese amor para bendecir nuestra vida y nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos. Entonces, permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, permaneciendo en Jesús, vamos a darle ese olor fragante, esa bendición también, ¿verdad? Que Dios quiere recibir de sus hijos, de quien lo ama. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, ¿sí? Entonces se glorifica a Dios con lo que nosotros hacemos. Entonces, mi Padre es glorificado si damos fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, esto es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando estamos siendo limpios por la palabra, estamos siendo comunicados con Dios y estamos entendiendo que permanecer en Él, en esa roca firme que es Jesucristo, nos va a dar mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, no solo en cosas materiales, no pensamos solo en cosas materiales, pensamos en cosas espirituales, en bendiciones familiares, en bendición de tu casa, de tus hijos, de todo aquello que tiene más valor aún, ¿no? Lo espiritual, lo del alma, lo que está en ti, que se tiene que limpiar con la palabra, que tiene que dar fruto, que tienes que quitar esos gusanillos o cosillas que se le ponen a la planta, ¿verdad? Todo eso lo quita Dios porque estamos cerca de Él, porque estamos injertados, porque estamos ahí en esa rama siendo parte de lo que Dios quiere. Entonces, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces nos revela el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. Así como el Padre me ha amado a mí, dice Jesús, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí, en ese amor, ¿verdad? Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Entonces, qué increíble, ¿no? Permanecer en el amor de Dios. O sea, ¿quién te da amor en este tiempo? O sea, que es muy difícil, ¿no? Toda la gente está ocupada, todo el mundo tiene sus asuntos. Entonces, a veces quieres amor, ¿de dónde, no? O sea, pues tienes más bien que darlo tú, ¿verdad? Porque es más difícil estar esperándolo. Entonces, es más fácil que tú lo des. Pero dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Sí? Entonces el amor no se va, el amor no se termina, el amor permanece, el amor de Dios, ¿sí? Así como nosotros permanecemos en Él, el amor de Dios va a permanecer en nosotros. Entonces, de eso vamos a estar llenos de amor, del amor que pues a lo mejor sí necesitamos de otros, pero que tú puedes empezar a dar, ¿verdad? Para que sea recíproco. Así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Y veíamos cómo Jesús andaba por los caminos y trataba con la gente, llamaba a las personas y atendía a todos los que podía en ese amor y los abrazaba, ¿verdad? Y oraba por ellos y los sanaba y hacía milagros por el amor que Jesús, en el amor que Jesús permanecía, ¿no? Entonces nosotros podemos permanecer en ese amor y hacer lo que Jesús hacía, ¿verdad? Amar a otros, orar por otros, interceder por otros, sanar a otros, todo lo que Jesús nos dice en su palabra, lo que dice el Padre también, ¿no? Nos comunica el mandamiento de amor al prójimo. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene un amor más grande que el dar la vida por sus amigos, ¿sí? Entonces nos comunica que amemos a nuestro prójimo, ¿sí? Tenemos ese amor, démoslo, ¿sí? Entonces, va a ser, dicen, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Es mejor darlo que esperarlo, y si lo puedes dar porque estás en ese amor, estás permaneciendo en el amor de Dios, va a ser mucho más sencillo que puedas dar ese amor que a lo mejor hasta ahora no has tenido, no has comprendido, pero que Dios te está dando ese amor para que tú puedas darlo, ¿no? Entonces nos comunica ese mandamiento de amor al prójimo. Ya somos siervos, ya no somos además siervos, sino amigos de Jesús. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos,
porque todo lo que mi Padre le oí decir se los ha dado a conocer a ustedes. Entonces, todo lo que tenemos por escrito, todo lo que Dios viene a decirnos en sueños o viene a hablar con nosotros, o nos habla en nuestro descanso o ahí en ese sopor profundo, todo esto que Dios nos habla, ¿verdad? Ya no vine, dice, lo oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Y ahí está la palabra para que nosotros podamos conocer más acerca de Dios, estar más comunicados con Dios, ¿no? Y nos escogió Dios para dar fruto, nos escogió para eso, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos estar sin fruto, tenemos que dar fruto, tenemos que bendecir a otros, tenemos que hablar a otros, tenemos que levantarlos, sostener a veces a otros en oración, en intercesión, como les decía, pero podemos hacer mucho dando fruto, ¿no? O sea, no, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. O sea que no podemos estar tranquilos si no estamos dando fruto, porque estamos haciendo algo que va en contra de lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces nos comisionó para dar fruto, un fruto que perdure además de todo, ¿sí? No sé, esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza, ese es el fruto del Espíritu, eso es lo que sucede en ti cuando tú das fruto, ¿no? Cuando das el fruto que Dios quiere, tienes esa fe, tienes esa templanza, esa benignidad, esa paciencia. Entonces, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, estamos limpios por la palabra nos limpia, la palabra nos sana, nos bendice y Dios nos dice que somos sus amigos, ¿verdad? Porque podemos conocer lo que Él sabe que debemos conocer en su palabra y esa es la manera que tiene Dios de comunicarse con nosotros. Pues este es un tema más para este segmento de Comunicados con Él. Les agradezco mucho su atención y pues estemos comunicados con Dios, permanezcamos en esa rama, en esa vida, dando fruto, sigamos adelante llevando a otros, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios también, si es de ser posible, hagámoslo así, hagámoslo y llevemos esa comunicación de Dios a otros, que otros se enteren que se pueden comunicar con Dios de una manera muy sencilla, leyendo su palabra. Pues muchas gracias, les bendecimos en esta mañana y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno y por este enorme privilegio de poder compartir a través de Busco en Ti. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Tocó mi corazón.